República, don Ollanta Humala Tazo, ha tenido a bien visitar nuestra cabina y vamos a conversar con él de varios aspectos, pero el que más nos importa, obviamente, es la coyuntura política nacional, primero, porque el país sufre una crisis muy de mucha de preocupación para poder de esta manera deslindar cuál es la opinión de nuestros políticos sobre este tema. Don Ollanta Humala, por favor, acérquese al micro para poder escuchar bien y de esta manera ver su posición. La situación política del país en este momento, hay una crisis que es prácticamente crisis política y casi interminable. Día tras día nos sorprende una nota más, el movimiento, digamos, el país está en una situación bastante movida. ¿Cuál es su apreciación sobre este tema de la corrupción, sobre todo que ha calado en la mayoría de nuestros organismos públicos, por no decir casi todos? Lo escuchamos. Buenos días a todos los compatriotas de Huancavelica. Gracias a Radio Satélite. Don José, acá yo diría que la coyuntura política podemos caracterizarla en dos aspectos principales. La lucha constante del Ejecutivo con el Legislativo, es decir, la confrontación entre el expresidente Kuczynski con la bancada fujimorista en el Congreso, la confrontación del presidente Vizcarra con la bancada fujimorista, y por otro lado lo que tenemos es todos los audios de la corrupción que han mostrado que todo el sistema, no digo solamente el Consejo Nacional de la Magistratura, sino todo el sistema de justicia, vale decir Poder Judicial, Ministerio Público, la OCMA, el CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, las procuradurías, todo esto es un sistema que administra justicia en el país, están hoy día deslegitimadas por todos estos actos de corrupción. Y esto nos lleva a que en el Perú, en realidad, la que está gobernando el país ha sido y es la señora Keiko Fujimori, con el partido mayoritario, ya que lo que hemos encontrado es, como muy pocas veces se ha visto en la historia del Perú, que llega un presidente prácticamente huérfano, sin bancada congresal y con una oposición que tiene pues una mayoría calificada en el Congreso, ¿no? En el siglo pasado, las pocas veces que se vio esta situación terminó con un golpe de Estado. En el siglo XXI eso ya simplemente es impracticable, pero el problema es cómo se soluciona el problema. Y hasta ahora no se soluciona el problema porque ni el Ejecutivo quiere cerrar el Congreso, ni los congresistas quieren que se cierre el Congreso. Entonces han llegado a un término medio de plantear una reforma a la Constitución a través de un referéndum en el cual el presidente presenta 4 propuestas, de las cuatro, una ya fue saboteada por el Congreso, por los congresistas, porque aspiran a reelegirse en el próximo periodo. Y en el tema de la corrupción, lo que estamos viendo es que el sistema de justicia ha sido profundamente perforado por la política. Entonces, estamos viendo que el partido, los políticos que tienen el control del Congreso, han utilizado a malos funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, para blindarse de investigaciones y para perseguir a los opositores. Entonces, esto ha salido a la luz como una herida infectada. Frente a esta situación, solo hay dos caminos. Un camino es la reforma de la Constitución a través de un referéndum en el cual el presidente está haciendo 4 preguntas, pero son los congresistas actuales, nuestros actuales congresistas, los que van a reformar toda la justicia. Eso es como poner al gato de despensero. Y el otro camino es una asamblea constituyente para evitar que estos mismos congresistas hagan la reforma de la Constitución, hagan la reforma del sistema de justicia. Entonces, ¿qué otra consecuencia trae esto? De que si usted hoy día pregunta a la gente, a casi 3 años de gobierno, ¿qué obra caracterizaría este gobierno? Yo no creo que haya una sola, por lo menos en lo que yo voy viendo, no hay una sola obra que caracterice este gobierno. En nuestro gobierno, por ejemplo, a estas alturas del partido, ya habíamos creado un ministerio, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estaban los programas sociales como Beca 18, Pensión 65, Jaliguar, Macuna Más, el FICE, Jacubiña, Mi Riego, tantos otros programas. Ya estábamos trabajando para hacer las grandes obras de infraestructura como carreteras.
Acuérdense que Huancavelica, cuando llegamos al gobierno, solamente el 23% de sus vías nacionales estaban asfaltadas. Nosotros lo hemos dejado en un 97%. Entonces, si vemos en términos de gestión de gobierno, esto podría ser una gestión, un quinquenio perdido, porque básicamente se han dedicado al tema de la confrontación, que usted lo mencionaba, y que no sabemos cuándo va a terminar esta confrontación, y se hay un clima de hastío, un clima tóxico, sobre todo en la capital, ¿no? Porque todos los días las noticias son lo judicial, es decir, la política ha sido rebasada por lo judicial, ¿no? Y entonces vamos a tener un referéndum el 9 de diciembre, pero probablemente la población piense de que después del 9 con el referéndum se arreglan los problemas. No, señores, no se arregla ningún problema. El problema acá es si está creciendo económicamente Huancavelica, si se están continuando las obras de infraestructura, si se ha avanzado en la política social, si se ha avanzado en la lucha contra el hambre, la desnutrición, la anemia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos debe preocupar, y esa es responsabilidad del gobierno. Bien, ahora, sobre su gestión, soy sincero, presidente, don Ollanta Humala, el tema, muchos estábamos preocupados cuando usted asumió el mandato porque pensábamos que se venía una situación muy extraña, ¿no? Cosa de la cual ya nos hemos curado y somos sinceros, ahora que se ve ya la historia, como usted lo ha dicho en varias oportunidades, lo he visto en la televisión nacional, cuando la historia ve las cosas ya con mayor, digamos, profundidad y dedicación, se da cuenta que ha habido avances en lo que respecta. Uno de ellos es que Huancavelica se ha visto beneficiado por fin, con las carreteras que va al Ilcay y va la otra de Pampas hacia la curva de Huancayo. Entonces ha habido y hay necesidad de que nuestras autoridades, ya con este ejemplo, se pueda y deban asumir la responsabilidad de su país y hacer obras de trascendencia, que es lo que espera la población. Yo creo que sí, y lo preocupante es que cuando me tocó gobernar, la economía mundial estaba en crisis, es decir, el precio había bajado. Todos los minerales que exportaba el Perú habían bajado, entonces nosotros tuvimos, ante la necesidad de luchar contra la pobreza, crear la política social como un sostén de la economía. Es por eso que los programas sociales ayudaron a hacer retroceder a la pobreza. Antes de nuestro gobierno, cuando no había política social, la única herramienta de lucha contra la pobreza era el crecimiento económico. Es decir, si había crecimiento económico, había más ventas, había más plata, y esa era la política del chorreo. En esta gestión de gobierno, la economía mundial ha mejorado, los precios de los minerales han levantado, pero el crecimiento económico en el país ha sido pobre. O sea, el mes pasado, creo que el trimestre pasado hemos crecido algo de 2%, cuando debiéramos estar creciendo en 5%, que era lo estimado por el Banco Mundial, por el BCE, el Fondo Monetario. Todos estimaban que el Perú crecía 5%, estamos creciendo 2.5%. Entonces, eso sí nos debe preocupar. Lo otro que nos debe preocupar es la baja ejecución presupuestal, porque no se trata de distribuir plata a las regiones y que después las regiones a fin de año estén devolviendo la plata. En este gobierno, el promedio de ejecución presupuestal no llega ni a 50%. Es pobrísima la ejecución presupuestal. Y aparte el Ejecutivo, lo preocupante, ¿no? El Ejecutivo es el que más bueno, tiene es que justamente... poco gasto. Claro, es que justamente todos estos conflictos, fíjese, en 2 años y medio, casi 3 años de gobierno, se han cambiado 4 ministros de Economía. Parece ministro de Interior más bien. Entonces quiere decir que la política económica no está clara, el rumbo no está claro. Entonces, cuando uno interpela o censura a un ministro o a un gabinete, la administración pública se paraliza, porque nadie sabe si va a regresar o no va a regresar el ministro. Entonces los proyectos se paralizan. El tema acá, en las regiones también que se ha vivido es, en los últimos meses ya los gobernadores regionales no firman nada. ¿Por qué? Porque todos están de salida y nadie quiere tener problemas. Y los que entren, salvo los que hayan tenido experiencia de gestión anterior, porque la mayoría son nuevos, porque no hay reelección, no ha habido reelección esta vez, entonces van a empezar de cero. Y hasta que se adapten al puesto, van a pasar por lo menos el primer semestre, la ejecución presupuestal regional va a ser bajísima, eso lo hemos vivido nosotros. Después de una elección municipal regional, la ejecución se cae. ¿Qué quiere decir esto? Que se le puede dar plata a la región, pero la región no va a tener los mecanismos, la gestión, para que esa plata se traduzca en obras, en trabajo, en bienestar. Bien. Ahora, el tema de economía que es importante también,
señor Yanta, es el tema de cómo manejar esto. Muchos esperaban al ganar el señor PPK en este gobierno que todavía está, se esperaba una mejora, un mejor manejo de la economía nacional. Sin embargo, parece que todo ha sido al revés, ¿no? Al revés. Sí, yo creo Nos ha sorprendido bastante a muchos. sí, yo creo que acá hay dos temas. Un tema de que no hubo un plan sólido de gobierno de la administración, de la actual administración, y tal vez no se esperaban llegar a la presidencia. Porque improvisado. Pero acuérdense cómo han llegado. O sea, ellos han sacado, no han llegado ni a 20% para pasar a la segunda vuelta. Por eso es que han entrado con 17, 19 parlamentarios. Hay un tema de soberbia. Como se hablaba del gobierno de lujo, entonces trajo un gabinete de ministros, tecnócratas, etcétera. Se supone lo mejor de la vidriera, y no creyeron, desconfiaron de las cifras que les dimos nosotros. Creyeron que nosotros, en el momento del relevo, de la entrega de la posta de gobierno, creyeron que le estábamos dando información falsa o sesgada para su mal. Total error, porque al final ellos mismos frenaron la economía, ¿no? Y el otro tema es un tema ideológico, ¿no? Yo creo que en esta gestión de gobierno apuestan más por el crecimiento económico que por la política social. Piensan que la política social es regalar plata a los pobres, ¿no? Cuando es más bien, por el contrario, crear oportunidades en la gente que no tiene hoy día oportunidades. Es por eso que hoy día a nivel nacional hay un proceso de contrarreformas, están retrocediendo las reformas y están retrocediendo los programas sociales. Por ejemplo, yo podría, como ejemplo, Beca 18. Nosotros creamos ese programa. Ese programa es para darle educación gratuita superior a los jóvenes que sus padres no tienen capacidad económica para pagarle la universidad o el tecnológico. Hemos dado en nuestro gobierno 100.000 becas, un poco más de 100.000 becas, ¿no? Al extranjero y nacionales. El primer año creamos el programa y a partir del segundo año al segundo semestre empezamos ya a dar las becas. Y llegamos a dar un promedio de 25.000 becas por año, ¿no? Este gobierno, ¿cuántas becas está dando por año? 1.800 becas. Entonces, se ha reducido tremendamente. Solamente en becas nosotros invertíamos más de 1.000 millones de soles en becas. Hoy día este gobierno no creo que esté invirtiendo más de 150 millones, ¿no? Y de mala gana, porque felizmente las becas que hemos dado a los jóvenes son integrales, o sea, hasta que salgan. Entonces este gobierno no se las puede quitar. El problema es para los nuevos jóvenes que quieren acceder a una beca y encuentran que hay una menor oferta de becas. O sea, el Ministerio de Educación ya no ha estado ofertando becas, ¿no? Por ejemplo, Pensión 65. Nosotros en Pensión 65 coberturamos a la totalidad, al 100% de los adultos mayores en extrema pobreza, que eran aproximadamente 570.000 adultos mayores. Sabemos ahora por el INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas, que la pobreza lamentablemente ha crecido. O sea, de lo que estábamos reduciendo pobreza, este gobierno ha aumentado la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un punto porcentual de pobreza que ha aumentado, quiere decir que hay más adultos mayores que son pobres, que han entrado a la pobreza y debieran calificar para Pensión 65. Se ha retrocedido. Y no los están colocando. Entonces, evidentemente, esto está generando un problema social y esto va a generar también un retroceso en la lucha contra la pobreza. Y mientras tanto, estamos entretenidos todos los días. Usted prende la televisión, todos los días estamos viendo líos, temas judiciales, temas de bancadas, con el Congreso, con el presidente, con los... O sea, temas que al final no se les eligió para que hagan esto, se les eligió para que hagan gestión. Bien, ahora, sobre ese tema, ¿cuál sería el balance, don Ollanta Humala, sobre su gobierno? El balance en términos generales, en obras de trascendencia. Se ha criticado mucho que usted, bueno, impulsó esto de Talara y además también del Gas del Sur. ¿Qué podría decir frente a estos? Porque sus detractores también han aprovechado sus espacios para empezar con estos temas. ¿Qué nos podría decir sobre esos puntos? Bueno, primero que es normal, como dice el refrán, hacer leña del árbol caído. Nosotros hemos salido de gobierno, estamos en una persecución judicial, ¿no? Y bueno,
El entrante normalmente, como en cualquier alcaldía o gobernación regional, tiene la tendencia a golpear al saliente para de alguna manera empezar bien. Entonces, las críticas que me digan, ¿cuál es la crítica, por ejemplo? Talara, gasoducto, no hay corrupción, no se ha robado nada. La diferencia que ellos tienen es una diferencia ideológica, porque ellos creen que hacer la refinería de Talara, o hacer el gasoducto surperuano, o la línea 2 del metro, o la longitudinal de la sierra, tiene un sesgo ideológico. Para ellos tiene un sesgo ideológico, lo ven como muy nacionalista, muy de izquierda, qué sé yo. Pero más allá de eso no hay ninguna crítica, porque el mismo gobierno actual está continuando la refinería de Talara. Y es porque hoy día, ¿no? Solamente con el hecho de haber decidido invertir en la refinería de Talara, la empresa Repsol, que tiene la Pampilla, la refinería de la Pampilla, ha tenido que invertir $600 millones. Hemos creado el impuesto a las sobreganancias mineras. Por año estábamos captando 3.000 millones de soles frente a los 50 o 100 millones de soles que captaba el gobierno de García con el óvulo minero. La longitudinal de la sierra es lo que permite tener, para la gente que vive en las zonas altoandinas, una panamericana. Pues. ¿Por qué? Porque en la costa tienen la panamericana, en la selva tienen la marginal de la selva, en la sierra necesitábamos la longitudinal de la sierra, ¿no? La línea 2 del metro de Lima es una mega obra que va a poder movilizar en su mejor momento hasta cerca de 1 millón de pasajeros por día. Es el problema. En Lima vive el tercio de la población. Entonces estamos hablando de más de 11 millones que necesitan movilizarse, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en la administración pública nunca han estado acostumbrados a realizar proyectos que sean superiores a los 3.000, 4.000 millones de dólares. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos sido ambiciosos en los proyectos sin meternos en temas de corrupción. Así es. No, y además de ejecutarlos, ¿no? Porque esa ha sido quizás la virtud de su gobierno, ejecutar. Así es. Ese es el tema, porque a veces uno plantea algo pero no lo hace, ese es el tema. Claro, porque como dice el refrán, el ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Ya. Pero en otras administraciones parece que lo pervierte el caballo. Entonces nosotros hemos viajado solamente a Huancavelica, para darte una cifra, he viajado entre 19 a 20 veces, ¿no? Y llevando a los ministros, ¿no? Obligando a que los ministros viajen a ver las obras in situ, ¿no? He viajado sábado, domingo, etc. Todos los días eran iguales, porque sencillamente hay un déficit del Estado en el área, sobre todo en el área rural, ¿no? Para darte una cifra, cuando llegamos al gobierno, solo 1/3 de la población rural tenía acceso al agua potable. Nosotros hemos dejado en 2/3, en 5 años hemos avanzado en saneamiento, lo que en toda la historia de la República solo avanzaron, que era 1/3. El 33% de la población peruana al 2011 tenía acceso al agua potable, y somos república desde 1821, ¿no? Entonces son datos claros. Por ejemplo, los tambos, acá deben haber por lo menos unos 20, 30 tambos en Huancavelica. ¿Por qué? Porque Huancavelica estaba históricamente postergado como el triángulo de la pobreza junto con Apurímac y Ayacucho. Y hoy día les estamos dando vías asfaltadas que permitan generar un mercado importante en Huancavelica. Bien, otro tema también en relación a Huancavelica es la carretera. Todavía sufrimos de esa, a pesar que les cae ha salido una buena carretera, ha sido una obra que todo el mundo saluda, a pesar que no está liquidada todavía, que a veces pide su trámite, importante, pero nos faltó el otro lado, quizás el otro extremo, la conexión con la Libertadores para podernos ir a la costa y tener toda la afluencia en época de lluvia, sobre todo en la carretera central. Y como usted sabe, pues a cada rato colapsa y nos quedamos sin conexión con la capital de forma directa. Esta carretera que va a Pámpano, Castrovirreina, ¿cómo quedó en su gestión? ¿Cómo podríamos ahora mejorar? Porque si bien es cierto, usted está, me imagino, proyectando, eso vamos a hablar más adelante, sobre esta propuesta para Huancavelica, que es sumamente necesaria. Es necesaria. Sí, yo creo que sí es necesario este acceso. Nosotros lo que hicimos era, cuando llegamos al gobierno, hacíamos los consejos de ministros, incluyendo los gobernadores regionales y a los alcaldes. Ese fue el primero que hicimos de presidente electo. Me reuní y recibí un portafolio de demandas, ¿no? Porque en realidad el gobierno saliente no nos dejó un portafolio de obras.
como para seguir avanzando, si no recogimos un portafolio de demandas. Entonces, después de esas demandas las estudiamos y comenzamos a hacer los consejos de ministros descentralizados. El primer consejo era en Palacio, llegaba el gobernador o presidente regional de esa época con sus alcaldes y nos ratificaban o no sus paquetes de demandas, portafolio de demandas. Y después de estudiarlas técnicamente con los ministros y con los organismos técnicos, viajábamos a las regiones, como hemos venido acá a Huancavelica a hacer el Consejo de Ministros descentralizado, y de acuerdo al paquete que nos dieron salieron estas carreteras como Huancavelica-Lilcay, Lilcay-Mayo, la conexión a Huanta, la de que va a Villa de Armas, me parece, esta carretera, la que sale ¿Hacia Cucho? hacia Ica. ¿Hacia Ica? Sí, hacia Ica, la que va desde Imperial Pampas, creo que es, ¿no? Sí, esa es la de Pampas. Sí, la de Pampas. Entonces, pero no estaba la de Castrovirreina, ¿no? Yo lo hubiera incluido, ¿no? Si me hubieran dado y por lo menos lo hubiéramos avanzado en el expediente técnico. Fíjense que en estas carreteras hemos gastado más de 800 millones, más de 700 millones de soles, solamente de estas que le he mencionado. Pero además se incluyó la red dorsal de fibra óptica, que es lo que permite hoy día a muchas provincias y distritos de Huancavelica tener internet banda ancha, cosa que no había antes. Ahí estamos gastando 300 millones de dólares en un plan nacional de más de 13.000 kilómetros, de los cuales 1.300 kilómetros de fibra óptica solamente son en Huancavelica, y tuvimos darle la deferencia a Huancavelica de inaugurar, ¿no? Me parece que fue en Huaytará, no recuerdo bien, de hace tantos años, inauguramos este gran proyecto, ¿no? En Huancavelica hemos construido más de 30 puentes, ¿no? Y creamos el programa ProPuentes. No existía un programa ProPuentes, hemos creado el programa ProPuentes. ¿Sabes qué? Da la impresión que el Estado solo estuvo diseñado para servir al 30% de la población. Y si son de la costa, mejor. Pero no estaba en capacidad de cumplir con el 100% de la población. Porque ni siquiera habían instrumentos. Para construir puentes lo hacía el MTC y lo hacía un empleado que era el que hacía la carretera, el que veía el puente, el que veía obras de arte, etc. Y de paso lo hacía también, porque en algunos casos pasaba eso. Así es. Entonces tuvimos que crear herramientas. Hemos tenido que crear el programa ProFuentes. Hemos creado el programa ProGuaros para hacer guaros, que también hemos hecho en Ica. Hemos empezado, este gobierno debiera continuarlo, ¿no? Hemos creado, por ejemplo, Mi Riego, no había ese programa. Lo que había eran los grandes proyectos de irrigación en la costa. Pero en la sierra no había proyectos de irrigación del minifundio. Tuvimos que crear este programa y hemos invertido ahí como 300 millones de soles. Jacuhuiña, ¿no? Y tantos otros programas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habría que hacer ahora es que el gobierno regional, tanto el saliente como el entrante, vean la carretera Castrovirreina como un proyecto de largo aliento, o sea, que entremos no con la idea de que el que entra deja lo del saliente y comienza a hacer sus obras nuevas, porque eso nos pasaba cada rato. Cuando había una elección, íbamos donde los nuevos alcaldes y no querían continuar las obras, querían hacer ellos sus obras, porque decían, si yo hago esa obra, le estoy haciendo campaña al saliente. Entonces los obligamos a que continuaran estas obras. Pero a mí me parece muy importante, porque es justamente una salida estratégica a Huancavelica para la costa, yo estoy de acuerdo. Solamente para darte un dato, ¿no? En la región Huancavelica hemos invertido aproximadamente 4.800 millones de soles. El gobierno anterior a nosotros invirtió creo que 1.700, 1.800 millones de soles, solamente eso. Son casi 4 veces, ¿no? Así es, eso es lo que hemos hecho por Huancavelica. Por eso es que hoy día Huancavelica y carreteras asfaltadas está liderando con Ayacucho, con Amazonas, que están en 100%, Huancavelica está en 97% de carreteras asfaltadas. Pero el Estado tiene la capacidad de poder incorporar estas vías a la vía nacional para que se conecten a la Libertadores. Ese sería lo ideal. Ahora, viene a mi mente también otro tema también importante que ha quedado como política entre lo que usted ya marcó, señor Llanta, sobre el SAMU. Usted inició el SAMU y el SAMU se ha convertido en política nacional, prácticamente, porque otro gobierno que entra lo cierra y ahí queda. Sin embargo, el SAMU se ha vuelto ya un sector importantísimo, sobre todo en una región como Huancavelica, que tiene pues, lamentablemente que a cada rato accidentes y se necesita de este auxilio, complementario obviamente a los bomberos. El SAMU ha logrado cumplir, ojalá se logre, y no se ha ampliado de lo que usted lo dejó,
igual está, no se amplía a otras provincias y en estas zonas, pues, digamos, más críticas de accidentes. Sí, nosotros hemos sido, yo creo que, y me siento orgulloso de mi gestión de gobierno. O sea, hemos cometido errores, críticas. ¿Se pudo haber hecho más? Yo creo que no. O sea, lo di todo mi tiempo y probablemente avanzar no se hubiera probablemente hecho malas cosas, qué sé yo, ¿no? O sea, me siento orgulloso de lo que he hecho. ¿Quién sabe? Pues siempre hay generales después de la batalla que pueden decir, no, pero esto, que lo otro, bueno, hay que respetarlos, que postulen y a ver si igualan, porque este gobierno estamos viendo que no supera nuestra valla. El sistema de atención móvil de atención médica de urgencia, el SAMU, es un proyecto, es el primer proyecto que se hace del sistema de ambulancia de emergencia público, ¿no? Y en vez de expandirse, lo han reducido. En Lima han despedido gente del SAMU, ¿por qué? Porque es una creación nacionalista. Hemos creado un ministerio, el Ministerio de Desarrollo y la Inclusión Social. Hemos creado un conjunto de programas sociales que no había, por ejemplo, el Plan Esperanza, que es el seguro oncológico gratuito, y que empezamos el IREN, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Ocopa, lo dejamos en un 30-40%, y lamentablemente este gobierno no avanza y más bien quiere sabotear al IREN, quiere quitarle el IREN al neoplásica, al sistema, al Plan Esperanza, y ponerlo como un hospital general, ¿no? Cuando hoy día el problema oncológico es una enfermedad muy cara. Hemos creado Pensión 65, hemos creado todo el sistema nacional de becas, hemos creado los colegios de alto rendimiento, el COAR, que hay un colegio acá en Huancavelica, el COAR, que ya debiera tener local propio, porque en nuestra prisa por darle oportunidad a jóvenes que tengan bachillerato internacional, creamos, no importa en un local alquilado, pero ya debería tener un local propio. El COAR es muy importante porque les da bachillerato internacional. El bachillerato internacional le permite acceder a un estudiante de Huancavelica que sale del COAR a una universidad en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Esa es la importancia. Y hoy día, con los COAR que hemos creado a nivel nacional, el Estado tiene más oferta de bachillerato internacional que todos los colegios privados que ofertan esto. Hemos aumentado salarialmente a los maestros, a los policías, a los militares, a los médicos. Hemos aumentado el salario mínimo vital. Cuando llegamos a gobierno, me parece que el salario mínimo vital estaba en 600 soles. ¿Cuánto aumentó García en su época? En 5 años, algo de 80 soles. Toledo en 5 años, 40 soles. Y nosotros aumentamos 250 soles, ¿no? Entonces son cosas palpables que pueden marcar nuestra gestión de gobierno. Bien, ahora sí entramos al tema político, que es lo que también nos interesa, don Ollanta. El tema del debate de bases ideológicas, tengo entendido que hay actividad de su partido, usted ha asumido, por las noticias nacionales nos hemos enterado que asume ya el liderazgo del Partido Nacionalista Peruano otra vez, y está en una situación nueva, digamos una etapa nueva. ¿Cómo está la situación jurídica del Partido Nacionalista y va a ser usted candidato, precandidato a 2021? O quisiéramos saber, porque me parece que eso ya es un principio. Lo que sí le puedo asegurar es que no puedo abandonar la política ni puedo abandonar mi partido, el partido de los peruanos, el Partido Nacionalista Peruano. Estamos convocando a una asamblea este sábado 27 de octubre, conmemorando que el 29 de octubre fue la fecha que hicimos el levantamiento militar en Locumba contra la mafia de Alberto Fujimori, y vamos a reformular las bases ideológicas, para lo cual se ha entregado a los diferentes comités regionales un borrador para que ellos lo lean y puedan abordar el tema, ¿no? Y podamos discutirlo y aprobarlo. Lo otro es discutir la coyuntura política y el tema judicial. En el tema judicial, hoy día estamos viviendo un proceso de criminalización de partidos políticos y en especial el Partido Nacionalista y a sus dirigentes, ¿no? He estado, por abuso de un juez, he estado con mi esposa 9 meses detenido en prisión preventiva y sin darse cuenta del daño que causan a mi familia, ¿no? Y sin tomar en cuenta que a mí no me están denunciando por corrupción, por haber tomado plata del erario nacional, nada de eso. Su denuncia es de un supuesto aporte de campaña que es perfectamente legal, porque en el Perú los partidos reciben aportes de privados y no del Estado. El Estado recién este año, el año pasado, está financiando partidos políticos. Antes no lo ha hecho. Pero eso de lo que me están denunciando
es diferente a la denuncia de Alan García, Toledo, Kuczynski, por temas de corrupción, por haber sobrevaluado obras y haber robado al Estado peruano. Es muy distinto, ¿no? Y sin embargo, estos expresidentes se han fugado del país o se han ido a vivir fuera del país, y el que habla se ha quedado con su familia. Después de cuántos años hay un presidente que se queda en el Perú, porque García se fue, Toledo se fue, Fujimori se fue. Entonces, miren, pero acá parece que al que se queda y enfrenta los temas, lo maltratan, y al que se va, lo premian, ¿no? Entonces, eso me parece que es un doble rasero, un doble estándar de la justicia. Hoy día estamos luchando como nacionalistas en mantener nuestro partido, inclusive quieren incluir al partido en las investigaciones, le han congelado sus cuentas, etc. Es una situación pocas veces vivida en el Perú, nunca se ha llegado a tanto, de tal manera que lo que estamos viendo es que se están olvidando que el sistema democrático debe sostenerse en partidos, ¿no? Y están destruyendo esto. Yo creo que lo que está haciendo la Fiscalía está siguiendo la misma estrategia de las empresas brasileñas, que lo que hacen, quieren no tocar, quieren evadir el tema de corrupción, porque ahí tienen que pagar reparación civil, y quieren acusar a los partidos, ¿no? Porque ahí no van a pagar reparación civil. Al final, ¿quién se perjudica? El Estado peruano, porque no recibe la reparación civil. Hoy día, estas empresas tienen miles de millones de capital de inversiones en el Perú y están protegiéndolas, y hace mal el Estado en permitirles que las proteja. Si yo hubiera estado en ese momento el presidente cuando había esto, yo les hubiera confiscado todos sus activos, que son más de 10.000 millones de dólares, los hubiera vuelto a licitar, a concursar, y con eso recién los sentaría a estas empresas a saber cuánto han robado al país. Lamentablemente, este gobierno no lo ha hecho. Y en el tema político, ¿no? Yo veo un espacio muy importante del nacionalismo, porque nuestro principal activo son las obras, la infraestructura. Yo puedo llegar a un pueblo, a una región, y podrá haber gente a favor y en contra, pero como carta de presentación, cuánta plata como gobierno invertimos en su región y qué han sido de los proyectos que lanzamos, ¿no? A donde vaya, ahí tengo proyectos muy importantes. Tacna tiene la carretera de integración con La Paz, ¿no? Tacna-Colpa La Paz. En Cusco, el gasoducto, el hospital regional, que lamentablemente falta un 3% que lo también, porque está con problemas ya de la región, ¿no? En Cajamarca les hemos invertido más de 5.000 millones de soles, inclusive más que Huancavelica, porque es más grande y estaban con una infraestructura muy básica, ¿no? Pero en todas las regiones siempre caigo parado. Entonces, ese es un activo que nos fortalece como nacionalistas. Lo otro es que no estamos metidos en estas mermeladas y cuchipandas del Congreso ni de todo lo que se está señalando, ¿no? Entonces, ¿será candidato en 2021? Mire, yo ahorita no... A ver, si yo le dijera lo voy a pensar, le mentiría porque no lo estoy pensando ahorita. Primero que no estamos en época de campaña. Yo ahorita estoy concentrado en levantar su partido. Digamos, en defender y estabilizar a mi familia, que ha sido golpeada por todos estos abusos que hay hoy día. No solo nos pusieron prisión preventiva a mí y a Nadine, ¿no? Sino después nos incautaron la casa, ¿no? Eso lo han hecho con Fujimori. Tengo también que fortalecer las bases del partido, ¿no? La dirigencia, la organización, y también tengo que defenderme de todos estos procesos judiciales. Esas son ahorita mis 3 prioridades. Pero tengan la seguridad que el 2021 el Partido Nacionalista Peruano se va a presentar a las elecciones. Bien. Algo para terminar, finalmente, señor Yantumala, agradecerle por la ley de protección animal. Aquí en esta emisora somos animalistas y es un aporte del cual no esperábamos expresión, pero creo que es algo que, si bien es cierto, para mucha gente puede pasar desapercibido, pero para muchos la ley de protección animal ha sido algo que también ha sido algo positivo de su gestión, hay que reconocerlo. Sí, muchas gracias. Yo te cuento, aprovechando eso, antes de ser militar, yo fui estudiante universitario de la Universidad Agraria, siguiendo zootecnia. Yo tengo mucho cariño por todos los animales y la forma que hoy día estamos visualizando el país
es una visión equivocada. ¿A qué voy? Me explico. La representación política administrativa del país está dado por la demografía, no por su geografía, ni su naturaleza, ni su fauna. Entonces, la repartición del poder que se hace en el Congreso es en base a la población. Entonces, Lima, que es una región que no es de las más grandes, tiene el 33% de la representación nacional. Toda la Amazonía, que es el 60% del Perú, solamente llega a tener 16 parlamentarios. No se toma en cuenta ni su fauna, ni sus recursos naturales, entre ellos están también los animales, solamente se toma en cuenta población. Es por eso que no hay una política en defensa de la fauna, de la flora, no hay una política en defensa de nuestros recursos naturales. En nuestra gestión hemos creado parques y reservas naturales como Sierra del Divisor y otras en Loreto, porque estamos viendo hoy día el tema de peligro de animales que están en peligro de extinción, y más el calentamiento global, esto se va a agravar. Bien, muchas gracias, don Ollanta Humala, expresidente de la República, por visitar nuestra emisora. Nos estaban apurando más sus asistentes, pero es necesario. Usted tiene una visita en Pampas anunciada ya hace varias horas. Lo esperamos en cualquier momento también, cuando visite Huancavelica y podamos conversar de esto y otros temas importantes del país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, ha sido el expresidente Ollanta Humala aquí en Radio Satélite, amigos oyentes.